Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a una noche más de tertulia atea. Aquí con su humilde servidor, Ateo Digital. Bienvenidos, gracias por la compañía. Una noche más de tertulia. Para los que se van uniendo por el tema de la noche, hoy vamos a hablar un poquito sobre la fe. Después de todo, ¿qué es la fe? Me gustaría escucharles a los que deseen conectarse. ¿Qué es la fe? Desde mi punto de vista, y para iniciar la conversación, digo que fe es igual a ignorancia. Fe significa creer sin evidencia. O sea, porque yo supongo, porque así me lo dijeron, porque así lo escuché, porque así me adoctrinaron, porque los dogmas me enseñaron esto, considero que es verdad. ¿Tengo evidencia de eso? Pues no. Ahora veamos qué es el concepto de ignorancia. ¿Cuál es la definición de ignorancia? Tan sencillo como esto. La falta general de instrucción o conocimiento. Si la fe significa creer sin la necesidad de evidencia, e ignorancia significa la falta del conocimiento, simplemente es eso. Fe es igual a ignorancia. Pero me encantaría escuchar ustedes qué opinan, qué es la fe. Después de todo, las religiones en general, su principal pilar para existir es la fe. Y lo reconocen en los debates que hemos tenido, en los conversatorios que hemos tenido, en las tertulias que hemos tenido. Han sido muy claras las posiciones al terminar diciendo, no, es que yo creo por fe, no por evidencia. Aun cuando quieren traerle a este supuesto Dios a la realidad, cosa que nunca pasa, nunca terminan explicando cómo, pero tratan de decirnos que este Dios es real, termina siendo un acto de fe, un acto de creer de creer por creer, de aceptar algo sin necesidad de evidencia. Y eso es precisamente lo que yo considero está mal y con eso jugamos con la inteligencia de las personas. Antes de iniciar en el tema, no se olviden, ustedes ya saben lo suyo, toquen la pantalla, ¿sí? Hasta que se llene la barra superior. De esa manera, pues avisamos a la gente que ya estamos en esta hora de tertulia. Muchas gracias por la compañía. Gracias, los me gusta están subiendo sus números, de esa manera llegamos a más gente. Y voy a iniciar, como inicio todas mis tertulias, leyéndole hasta que se me llene la caja de mensajes, como suele pasar. ¿Listo? Una buena noche, bienvenidos. Itachi, buenas noches. Julio, buenas noches. Costa Rica, buenas noches, pura vida. Dan, una buena noche. Como Matt lo dijo en Una luz sobrenatural, que sin ver te permite creer. No entiendo mucho el mensaje. Bienvenido de todas maneras. La fe es la que alimenta las creencias. Pues sí, efectivamente, la fe alimenta las creencias. Y queda en eso, en creencias, nada más. La fe alimenta la ignorancia. Efectivamente, una buena noche, Alberto, bienvenido. En religión, fe es una creencia que no se debate. Yo considero lo mismo, pero aquí estamos abiertos a escuchar las distintas posturas y en realidad lo que se debate no es tanto la fe, porque es eso, creer sin evidencia. O sea, simplemente lo acepto porque me lo inculcó alguien, porque me enseñó alguien, porque me adoctrinó alguien o porque es lo único que conozco. Ignoro más cosas y es lo único que conozco, entonces le doy válido porque es lo único que sé. Pero al final de cuentas, no se debate, pero mucha gente entra aquí a querer decir qué es la verdad, cuando por concepto básico la fe es creer sin evidencia, por simple definición. Pero aún así hay gente que ni siquiera entiende la definición de la palabra como tal.
Buenas noches, buenas noches. Por demás está, me parece hasta irónico que digan que Dios me bendiga considerando mi posición muy clara sobre eso. De todas maneras, buenas noches. Ya se me pasaron los saludos. Hola amigo, qué gusto, a los años saber de ti. Un abrazo, Carlitos, un saludo, un abrazo, mi hermano. Me encontraste en mi cuenta secundaria, en mi cuenta atea. Hola, una buena noche. Satánicas bendiciones. También por si acaso, no creo en Satanás. El hecho de ser ateo no significa que crea en el enemigo del amigo imaginario. Una pregunta, ¿cómo puedo superar un divorcio? Creo que este no es el espacio. Algún rato podríamos conversar de esos ciertos temas, pero en ese aspecto, pues, creo que implica mucho esa palabra de superar. Y todo inicia siendo, creo que conscientes y siendo sinceros con uno mismo. El divorcio es ese punto. Primero, tiene que haber dos para eso, como una pelea. Para una pelea tiene que haber dos. ¿Sí? Entonces, primero aceptar quién tuvo más la culpa. De esa manera se puede ver qué hacer. Muchas de las veces lo que no superamos no es el divorcio como tal. Lo que no superamos es la falta que nos hicieron o la falta que cometimos. Pero yo creo que lo más consciente es aceptar esas faltas y perdonar. Y muchas de las veces perdonar no significa perdonar a la otra persona, sino perdonarse a uno mismo las faltas que ha cometido. Pero de todas maneras, creo que no soy el especializado para hablar de eso. Si tal vez pudiera hablar, solo pudiera hablar en la experiencia que los años me ha dado, más no de una manera más técnica, como lo podría tal vez hacer un psicólogo. Buenas noches con todos. No hay verdad, cada quien cree y se engaña a su manera. No, sí hay verdades absolutas. Por ejemplo, por tomar un ejemplo, vamos a morir. Esa es una verdad absoluta. Y que cada quien se engaña a su manera, por supuesto, también es así. Dice, pucha, yo dudo de todo, de Dios y de la ciencia, y no lo veo y no lo puedo comprobar yo mismo. Aquí una observación, me agrada mucho ese comentario, en la parte de que dudes de Dios me parece lógico, porque no hay evidencia. Pero en la parte de la ciencia, solo quiero hacerte reflexionar algo. Dices, es que yo no lo puedo comprobar. Creo que no es necesario que tú compruebes la rueda para saber que ya se inventó la rueda. No sé si me copias la idea. A lo que voy, hay muchas cosas que la ciencia y hay gente trabajando 24/7 para comprobarlo por nosotros. Nosotros tenemos la satisfacción de simplemente hacer uso de los conocimientos ya encontrados, de las explicaciones ya dadas. Ahora, que si tú quieres ponerte nuevamente a descubrir la rueda para decir, no, cierto ha sido, la rueda es verdad, pues ya depende de esa pérdida de tiempo de ti, porque ya hay muchas explicaciones sobre la rueda, ¿no? Entonces, me parece una pérdida de tiempo, pero lo interesante de la ciencia es que si tú tienes las herramientas necesarias, la puedes volver a comprobar. A diferencia de las religiones, a diferencia de las creencias. Las creencias son unas para ti, son otras para tu vecino, son otras en otro país, son otras en otro continente. La ciencia no es así. La ciencia es la misma en todo lugar, en todos los idiomas. Entonces, solo es un punto que me encantaría que consideres. Yo tenía un amigo que se llamaba Felipe. Ahora se llama Lipe, porque perdió la fe. Excelente analogía, amigo. Una buena noche con todos. Que la santa evolución los bendiga. Darwin los bendiga. Un saludo.
¿Qué es el espíritu? Yo hice un video de esto y si mal no recuerdo, muchas veces los nombres no recuerdo de la gente que comenta, más se me quedan las imágenes. Parece que hasta tú comentaste en mi video del espíritu. Me llama mucho la atención que vuelvas a preguntarlo, tomando en cuenta que hoy es otro tema, pero rápidamente voy a decir lo siguiente. El espíritu es simplemente lo que nosotros somos a base de nuestras experiencias, a base de nuestro conocimiento, y a base de nuestros procesos neuronales y biológicos. Eso es lo que somos. No es que yo siento el amor. Hay gente más empática, hay gente más odiosa, hay gente más enojona, hay gente, no sé, dependiendo de nuestra forma de crianza, de nuestras mismas creencias, de cómo nos educaron, de nuestros valores éticos, de nuestros valores morales y de todo eso, lo demás que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, de nuestras experiencias, pues tendemos a seguir, digámoslo de cierta manera, un camino imaginario en códigos de vida, hasta en lo que nosotros tratamos de enseñar al resto. Entonces eso, si es que quieres ponerle el nombre de espíritu, que es lo que te hace único, o sea, lo que a mí me hace ateo digital por mi nombre en TikTok, es eso. Es lo que me hace único como tal. Que tendrá muchos parecidos con otras personas, perfecto. Pero hay una esencia que te hace único y esa esencia es el conjunto de muchas cosas que al final de cuentas las religiones te lo trata de vender y es la materia prima de las religiones, ese espíritu, esa supuesta cosa mágica, esa supuesta cosa impalpable que nunca morirá si es que crees en el supuesto Dios que te inculca, dependiendo de la religión que te inculque, ¿no? Eso más. Saludos, Javier, una buena noche. Una buena noche, una buena noche. Maní Alonso, hola, saludos desde Paraguay. Paraguay, saludos, una buena noche. Soy creyente, pero veo tus videos porque me dejan mucho en duda cuando haces debates con los demás. Esa es la idea. Mi objetivo en los debates o en los conversatorios no es llevarme la razón. Mi objetivo es dar mi punto de vista para que la gente entienda otro punto de vista y para que vea los puntos de vista de gentes que piensan como ustedes, la gran mayoría creyentes, y pues ustedes vean, pongamos sobre la mesa todas las ideas y veamos qué tiene más lógica, qué tiene más sentido común, ¿sí? O qué tiene más evidencia de los temas que estamos tratando, dependiendo de lo que conversemos, ¿no? Entonces el objetivo es ese, porque mientras más dudas haya, mejor. El problema es cuando no se resuelven esas dudas. Como muchas veces he dicho yo, la ciencia es la mejor herramienta que tiene la humanidad para explicar las cosas. La ciencia ha avanzado tanto que en esos aún incógnitas, en esas interrogantes de la vida, donde no hay respuesta, ahí han querido meter las religiones a Dios. Ah, no, es que no sabemos cuál fue el inicio del Big Bang. Ya entendemos que es la expansión del universo, pero ese inicio, ese algo, es un creador, es un Dios. No, efectivamente no. Eso no quiere decir que sea un Dios. Al igual que cuando no sabíamos qué eran los rayos, no significaba que era un Dios, que era Zeus o que era Thor. No. Ya cuando hubo una explicación coherente, lógica y comprobable, pues ya supimos la respuesta, pero eso lleva tiempo. Porque la herramienta que es la ciencia ocupa un método científico, el método científico sigue unos pasos estrictamente dados para llegar a una conclusión final, cosa que no hace ninguna religión y peor aún ninguna creencia. La fe puede cubrir fácilmente cualquier mentira, sí, efectivamente, porque la fe, recalquemos, es la creencia de algo sin evidencia. Si yo tengo fe en cualquier dios, puedo creer en Zeus, no me puedes contradecir, puedo creer en Odín, no me puedes contradecir, puedo creer en el dios judeocristiano, no me puedes contradecir, me puedo creer en Vishnu, en Ganesha, puedo creer en cualquier dios hindú, no me puedes contradecir porque mi fe es eso. Pero al final de cuentas, ya yendo a la evidencia, no es nada, solo es una forma de pensamiento, el cual está en tu mente, no está en la realidad. Ah, no, blasfemo, te vas a ir al infierno.
Más fantasía para argumentar la fantasía. Eso es la fe, nada más. Buenas noches, muchas gracias a los que comienzan a seguirme. A los que están por primera vez aquí y se han unido por el tema que vamos a tratar hoy día es sobre la fe. ¿La fe es fe o ignorancia? Veamos, ¿no? Veamos sobre el tema, bienvenidos. Se me llenó la caja de mensajes, mil disculpas al resto que no le pude leer. Pero vamos a abrir micrófono para todos los que quieran conectarse. Bienvenidos sean. Buena noche y voy a empezar un poquito en desorden. La primera persona que me envió la solicitud, ella va primero o él va primero y de ahí voy a ir un poquito en desorden porque si voy en orden nunca voy a llegar a las personas que se conectan al final. Perfecto, entonces gracias por la paciencia. Los que nos están viendo, toquen la pantalla hasta que se les canse el dedo y bienvenidos. Buenas noches. Hola, Leilín, hola, una buena bueno, noche. hola, ya creo que me he conectado antes contigo. Sí, sí, me parece familiar tu foto, así es. Una buena noche, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, lo primero que quería decirte es que soy ateo, pero hay una cosa en la que no estoy tan de acuerdo con lo que dijiste sobre la fe y las creencias. Claro. Y es que, pues, en mi caso, yo opino que incluso la ciencia es una creencia, Discúlpame, pero no me discúlpame, malentiendas, no es igual comparar la te ciencia con corto, la te fe. corto, te corto un ratito. Lo que pasa es que hay una interferencia en lo que dices, se está entrecortando. No sé si tal vez te puedes acercar un poquito al router para escucharte de mejor manera. A ver, ¿ya se escucha? Sí, de escucharte sí, pero se te entrecorta. Quisiera que tal vez te pegues un poquito más hacia tu router para que la conexión sea mejor y pueda escucharte claramente, que ese es el objetivo. Dale, Leilín. Parece que se nos perdió la conexión después de todo. Qué pena. Ojalá pueda volverse a conectar. A ver, veamos. Por ahí alcanzo en lo poco que alcanzo a leer los comentarios mientras converso. Pues alguien por allá dijo, Dios no es religión. Muchas de las conversaciones y tertulias a la conclusión de que Dios no puede ser desligado de la religión. Porque si no, ¿cómo supieras de tu Dios? Así de fácil. Aunque ustedes digan, no, este Dios es otra cosa, es ese ente superior que no tiene nada que ver con el pensamiento humano y la religión. Y comenzamos a hablar del supuesto Dios y termina siendo el Dios que conocemos culturalmente, dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentre cada persona que dice que Dios no es religión. Entonces, primero deberían analizar si en realidad su Dios, de cierta manera, no entra en el concepto de religión. Ángel David, una buena noche. Buenas, ¿me escuchas? Totalmente claro, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? De Colombia. Saludos Colombia, bienvenido. Cuéntame en el tema de hoy noche, ¿fe o ignorancia? ¿Qué piensas tú sobre Eh, eso? para mí en algunos casos representa las dos, porque claramente hay veces que las creencias se vuelven no como una creencia en su totalidad, sino que se vuelve como una obligación o como una obligación inconsciente, por así decirlo, porque, por ejemplo, nuestros familiares no los inculcan y pues hay gente que la verdad ni siquiera tiene idea de lo que cree y solo lo cree porque sus familiares lo dicen. Y hay otras personas que me parece que no son ignorantes, sino que tienen un proceso debido, pero tienen un proceso lento, que comienzan a, que ni siquiera se preocupan por investigar diferentes fe ni diferentes creencias. Y ¿Ya? no es que me parezca que tiene ignorancia, sino que me parece también a veces una falta de respeto como opinan de las diferentes creencias sin en verdad entenderlas. Tienes efectivamente toda la razón porque al final de cuentas sí, en realidad simplemente replican lo que alguien les comentó. Y simplemente lo toman como verdad porque muchas de las veces la fuente que les dijo lo que ahora crean, cualquier cosa que ésta sea,
terminó siendo lo que nos enseñó nuestros abuelos o nuestros padres, pero nada de eso verificamos o nos ponemos a analizar si es que es verdad. En ese aspecto, pues totalmente de acuerdo. Vuelvo y repito, desde mi punto de vista y por calificarlo de la forma más reducida posible, yo considero que fe es igual a ignorancia. No se sientan, por favor, aludidos la gente de fe al decir ignorantes. Simplemente estoy diciendo que están desconociendo ciertas cosas por poner por delante la fe antes que el conocimiento. Eso es todo. No busco, tal vez de cierta manera, insultar, ¿ya? Pero si consideran una palabra que enmarque mejor el desconocimiento que muestran y no sea la palabra ignorancia, pues bienvenido sea, les leo para utilizar otra palabra en el caso de que alguien se sienta aludido. Ángel David, muchísimas gracias ¿Te por puedo tu decir otra cosa aporte. antes? Claro, dile. Em, o sea, escuché que hablaste de espíritu, pero te metiste como en la parte de espíritu que hablan los católicos y pues las religiones, por así decirlo, pero no te metiste en la parte del espíritu que es a veces invocado por otras personas, como lo es familiares, conocidos, o normalmente los espíritus que andan rondando por ahí. O sea, ¿tú qué crees que son esos espíritus? A ver, partamos de que nunca, aun cuando lo he intentado, me he ido a cementerios, he jugado a la Ouija, me han hecho brujería. Aun cuando he buscado experimentar esa situación, no he tenido ninguna evidencia sobre el asunto. Yo creo que a los espíritus a los que tú te refieres, como dices, no, personas muertas y cosas así, o como nos lo ven de las películas, ese ente que queda rondando en las casas o en los lugares, sí, al final de cuentas termina siendo simple sugestión y procesos de la gente que se encuentra con altos niveles de estrés o de tristeza. Entonces, la fisiología, la neurología, la química de nuestro cuerpo, en este caso, no trabaja favorablemente hacia el funcionamiento normal y terminan asumiendo, viendo cosas que después de todo, solo los veo, solo la persona que, que las cuenta, O al sea igual que que, Dios. o sea que para ti estaríamos hablando de unas alucinaciones. Creo que es una palabra muy acertada a eso. Alucinaciones mediante un proceso de sugestión, porque pongámoslo como ejemplo. Hablemos de una persona querida que fallezca. Primero, emocionalmente es un golpe durísimo, ¿sí? Hablemos de un hermano, de un hijo, de un padre. Entonces es un golpe muy duro. Por ende, inconscientemente, uno puede estar pensando en esa persona, ¿sí? A veces, por ejemplo, se da casos que yo he escuchado, mira, ¿sabes qué? Por decirte algo, mi padre acostumbraba a llegar a las 4 de la tarde todos los días y parece que escuché que abrieron la puerta como que él hubiera ingresado. No sé si has escuchado historias así. Sí, claro. Y todo eso, ya, y todo eso entra en los procesos de sugestión, en los procesos de la tristeza, hasta en esa misma costumbre, ¿no? Como decías, todas las veces, yendo al ejemplo que di, todas las veces a las 4 de la tarde, pues mi padre, antes de morir, lógicamente, él siempre llegaba y ahora me parece que hiciera lo mismo que siempre hizo. Pero yo creo que es parte de ese proceso que normalmente llamamos proceso de duelo, en el cual tenemos que aceptar de una manera lógica y hasta fisiológica, porque muchas personas necesitan, pasando estos traumas psicológicos, necesitan hasta algunas veces medicina. Entonces estamos entendiendo que es una situación fisiológica muy complicada, ¿sí? Y sí, creo que la palabra que tú acabaste de utilizar vendría a ser la más acertada, son alucinaciones. No le Pues, veo, porque si tú tratas de hacerlo de una manera consciente y sin haber pasado por estos procesos traumáticos psicológicamente, no lo logras hacer. Como te digo, pues, supongamos jugar la Ouija y eso.
Pues es que, pues yo creo, ¿no? Que yo sí creo obviamente en los espíritus, he hablado con muchos familiares, conozco a una comunidad de mediums que son pues esa gente que tiene la capacidad desarrollada de poder ver a los espíritus. Y Aclaro, pues, o sea, que dice que tiene. es que ese es otro problema porque hay muchos embusteros, claramente. Por ejemplo, esa persona que uno llama, ¿no? Y que dice que se dice ser medium y lo que hace, pide la saliva, un montón de cosas y mete un químico. Y entonces después con la reacción que hace el químico con la saliva, dice que es brujería. Entonces ese es otro tema que se mete muchísimo, pero o sea, los mediums sí existen. De hecho, hay una doctrina filosófica creada por una persona que fue como influida por hartos mediums y pues que verdaderamente la doctrina se ha sido muy conocida por todos los que sí en verdaderamente son mediums, más no los Y embusteros que son los ahora, más conocidos. no sé, Ángel David, ahora te hago una pregunta a ti. ¿Cómo sabemos cuál dice la verdad? Yo considero, para mí, todos son mentirosos, pero tú, ¿cuál consideras que sí sería alguien verdadero que te está diciendo la verdad de acuerdo a ese tema? ¿Y cómo sabrías que es otro que te está diciendo mentiras? Bueno, yo he hablado con hartos embusteros, la verdad. Y ¡guau! La mayoría de mediums jamás te va a pedir algo. No, no van a presentar ego, no van a presentar ninguna de esas cosas. Pero si tú hablas con un embustero, en cambio él te va a decir como que él es el único que puede desarrollar esa facultad, que eso es algo terriblemente falso, que todas las personas tenemos esa facultad. La verdadera es que todas las personas tenemos esa facultad, pero no la desarrollamos y también puede pedir una cantidad de dinero extensa por un trabajo que la verdad no es necesario y terminan haciendo pues nada porque no es un medium, es un embustero. Y como ese tipo de cosas que se vuelven intentan engañar y engañar y engañar. A ver, no entendí algo. Tú me dices que si es que nos pide mucha plata es embustero, pero si nos pide poca plata es verdadero. ¿Algo así? Me ¿O entendí refiero, mal? uno nota como la necesidad de ayudar y con la necesidad de ¿cómo decirlo? La necesidad de ayudar, como el ayudar, porque es como la vocación de esa persona, y la otra persona que lo hace por necesidad propia, más no por ayudar. Entonces se favorece a las demás personas. Pero al final de cuentas, a ver, todos lo ponen desde el punto de vista como que quisieran ayudarte. Partamos de los medium, como tú dices, y es el concepto básico de la religión. Los pastores dicen que te están ayudando y por eso existen pastores. Los medium existen porque dicen que te están ayudando, los brujos existen porque dicen que te están ayudando y al final de cuentas todos dicen que están ayudando, te cobran cierta cantidad de dinero de alguna manera para ayudarte. O sea, consideremos algo básico. Uno paga por lo que considera le va a servir. De ahí lo debatible es el hecho de justamente decir, a ver, lo que en realidad me está vendiendo esta persona me sirve, pues ahí es donde entra el tema que estamos manejando directamente, que es los charlatanes, ¿no? La gente que miente, pero ha habido experimentos a medium famosos y todo lo demás para tratar de evidenciar si es que en realidad están haciendo este contacto, ¿no? Que ellos dicen hacerlo y no se ha logrado nada. Pues es que, o sea, hay mediums que, bueno, embusteros, que, digamos, para hacer una contactación a familiares comienzan a pedir, o sea, comienzan a pedir como cosas, o sea, pedir cosas y la persona se las da, pero inconscientemente. Entonces eso es lo que hace que el embustero se coja de esas cosas, como digamos la fecha de nacimiento que le diga y entonces la persona dice, ah, no, nació en 1900 no sé qué. Es una persona muy vieja, con cabello blanco.
y eso lo saca por la edad y después le dice que si tenía hermanos o otra cosa, entonces él dice sí, yo es que yo acá veo hermanos, familia, no sé qué, pero los memes con los que con los que he podido hablar, esas personas jamás piden nada y pues siempre tienen como un punto exacto y pues obviamente no creo que se vayan a poner a investigar quién era mi abuela o algo así, Te cuento que porque hubo un tienen mucha experimento imagen. y aprovecho lo que cuentas, me acordé, hubo un experimento, ¿no? Que invitaban a ciertas personas, claro que las personas eran previamente escogidas y se acercaban donde un supuesto vidente y este vidente comenzaba a decirles cosas muy acertadas de su vida. Y bueno, no, tú sin saber a lo que te acercabas y todo, pues te sorprendía que te diga cosas tan acertadas de la vida y resultaba ser, luego lo exponían, o sea, mostraban que toda esa información que a veces, mejor dicho, que toda esa información que este vidente daba, lo había sacado de las simples redes sociales. O sea, y un poquito el experimento se basaba en que nosotros, de manera consensuada, o sea, nosotros mismos damos la información tan fácilmente que está al acceso de cualquier persona. Ush, Y eso pero, o nos hace sea, muchas veces más vulnerables a estafas y cosas por el estilo. Entonces, el objetivo es justamente, pues, hacer que las personas, como yo digo, este espacio está creado para eso. No busco que se hagan ateos como yo, no. Lo que yo busco es que la gente piense, que la gente ponga en duda ciertas cosas, porque hay cosas que son tan burlas que es penoso ver cómo cae la gente estafada o perjudicada por cosas en realidad que era solo cuestión de tomarse 5 minutos y pensarlas y decir, ¿te parece lógico que esperes un resultado por estas cosas? Por ejemplo, hablemos de los medium, ¿no? Entonces, no, es que ahora tú estás en la posición, en cierta posición que dices, no, es que si hay unos que lo que dicen es verdad. En realidad, yo me mantengo en que no. No es pues, o sea, comprobado y no se da para nada. Y como te es dije, como algún lo, rato invitamos a un brujo que nos leyó las cartas y todo lo demás y pues llegamos a la conclusión de que no le atinó a nada efectivamente. pero es que eso también es otra cosa aparte, ¿no? Porque las cartas a veces lo que hacen es una programación y pues también, como te digo, también es como una afectación que se le hace al subconsciente, porque, digamos, él te va a decir cosas siempre algunas personas, ¿no? La gente que no, bueno, la gente que está aprendiendo a leer el tarot lo que hace es generalizar las cosas. Entonces nunca Perfecto, tienes da toda la un punto. razón. O sea, pero es que la verdad es que pues no es para nadie oculto que como hay bien, hay mal. Entonces, la gente que no tiene ni idea de lo que hace, pues siempre va a existir, y la gente que sí sabe lo que hace, pues también va a existir. Al punto que hoy es que Pero mira, Ángel, bajo ese concepto, por eso hay creyentes. Ahorita tú me dices creyente de los espíritus, de personas, pero por eso hay creyentes en un ser imaginario. Y entre ellos mismos dicen lo mismo que tú dices. No, es que hay unos que son falsos y hay otros que son verdaderos. Y siempre el claro, que lo dice está del lado de los verdaderos. Nunca, nadie sí, dice, no, pero yo estoy del lado de los creyentes falsos. Los que yo represento son los que engañan, los que... No, nadie lo dice, hermano. Eso es, pero totalmente así, siempre. Y en todos los sí, temas, no pero, solo en esto, ¿no? o sea, yo no voy a ese punto. O sea, mi creencia relativa frente a todos los dioses, para mí existe un ser supremo que es obvio que no se puede negar. No creo en Dios porque obviamente Dios ha sido como muy revertido a la raza humana porque dicen unas cosas que son impresionantemente estúpidas, así decirlo, porque, digamos, tú le preguntas a un católico, un cristiano, ¿tú por qué crees en esa religión? Y pues hay muchos que ni siquiera te van a saber cómo responder o solamente te van a decir que es porque los familiares se lo imponieron y la lleva teniendo desde chiquito. Y Es que si en tú le realidad dices eso que, es.
Y pero realmente pues hay un ser superior y yo creo que a ese ser superior la importancia no es la creencia, sino que o sea, como cuando uno muere, se ve más reflejado como fue en la vida, más no como creía o en sus puntos de vista. Al final de cuentas, después de todo, ¿no? Y gracias por tu aporte, pero de todas maneras solo me estás diciendo una suposición. Te prometo que yo doy el paso a alguien más y si me sale creyente del Dios judeo cristiano, él te va a contradecir directamente a ti. Claro. Y al final de cuentas, él también me va a hablar de otras suposiciones. No, no me va a decir nada en concreto. Y solo para retomar un poquito el tema, te agradezco mucho, Ángel. Dale, bro. Muchísimas gracias por el aporte. Un abrazo. O ignorancia. A ver, si alguien me dice qué le diferencia a la fe de la ignorancia, bienvenido sea. Para mí, y esta es mi posición, y por eso hice este live, fe es igual a ignorancia. Veamos, si alguien me dice lo contrario, bienvenido sea. Ustedes, hasta que se conecte nuestro amigo, ya saben, toquen la pantalla hasta que se les canse el dedo. Si no me sigues, sígueme, Ateo Digital. En mi perfil está el link donde está el resto de mis redes sociales. Te sugiero te suscribas a YouTube porque todas las tertulias se suben a YouTube. Los debates, los conversatorios, todo eso se sube a YouTube. Nuestro amigo dice conectando. Si no se conecta, doy paso al siguiente, ¿correcto? Yo no aprovecho, ya que no se conectó, voy ahí un poquito leyendo. ¿Por qué tienes una cruz? A ver, ¿qué te parece más lógico a la persona que pregunta esto? Y mi objetivo no es atacar a la persona, sino el pensamiento. Por eso no doy el nombre. ¿Te parece más lógico que yo, como ateo, tenga el instrumento de tortura del Dios en el que no creo? ¿O te parece lógico llevar tú una cruz de supuestamente el Dios que te ama o amas? Al final de cuentas, ese es el problema de las religiones. Se cogen de simbolismos, bueno, funciona a base de simbolismos, pero se agarran de cosas que creen que solo ellos pueden utilizar. Ah, no, es que Dios es amor. Dios no es amor por ningún lado, solo es cuestión de leer la Biblia. Ah, no, es que eso era el Antiguo Testamento y comienzan a cambiar y a hacer sus gimnasias mentales con tal de tratar de decir que Dios no fue el genocida que nos dice el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a eso. A ver, todos los creyentes que están aquí, si alguien me dice que su creencia no se basa en fe, bienvenido, le doy el paso. Escríbanme este rato 1 minuto y me digan, yo no creo por fe. Y listo, dame las razones por las que crees. Pero de ahí, que vengan a decir que creen porque lo vieron, no, todos lo sintieron, ¿sí? O comienzan a robarse otros conceptos de otras cosas. No, es que la teología es la ciencia. Teología no es ciencia. La teología es igual que la astrología, porque la ciencia, ojo, es la astronomía. Aunque aún etimológicamente teología venga de la palabra Dios y logía, que significa estudio, no estudian a Dios. Es la única ciencia que no demuestra lo único que tenía que demostrar, Dios. Y no lo ha demostrado. Y nadie lo podrá hacer porque es un ser imaginario, que ustedes lo tienen y lo consideran por fe. En los debates, en las conversaciones que hemos llegado, al final de cuentas, todo llega a lo mismo. Y si hay alguien que diga lo contrario, bienvenido sea. De todas maneras, esta noche, fe o ignorancia. Veamos qué piensan cada uno de ustedes. Buenas noches, buenas noches. En caso de que no se dé la conexión, espero el tiempito de cada persona y doy paso al siguiente. Como les explicaba, estoy haciendo un poquito saltado, inicio, final, mitad, para de un poco de esa manera avanzar. Porque antes hacía en el orden que iba, pero nunca llegaba al final. Entonces busco de igual manera tratar de escuchar la opinión de la mayoría de gente posible.
La pregunta es sencilla y quisiera que los comentarios rápidamente me pongan eso. ¿Es fe o ignorancia? Los que estén a favor de la fe, pongan fe, 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 fe. Los que estén a favor de la ignorancia, 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 ignorancia. ¿Listo? Nuestro amigo Eduardo no se conecta, ya mismo desconectando, no se conectó. Algo sucedió. Listo, vamos por la mitad un poco. Buenas noches. Ignorancia, 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 fe, fe, fe. Van 3-3. Ignorancia 4, 5, 6, 7. Fe. Sí, ignorancia parece que va ganando. Veamos, ¿qué opinan? A ver, estoy dando paso a las conexiones y no se conectan. No sé qué está sucediendo. Y hasta que se conecte alguien, no sé si la falla es mía, no sé si el problema de la conexión es mía o la gente que justo estoy escogiendo, pues no entra la conexión. Pero les comento, a ver, fe, ¿qué es fe? Partamos de la definición fácil, la definición que nos permite entendernos en el idioma español. Fe significa creer sin evidencia. Así de fácil. Yo tengo fe en lo que quiera que tengas fe, significa que crees en eso sin necesidad de tener evidencia de ese algo. Eso es fe. ¿Qué es ignorancia? Ignorancia simplemente es la falta de instrucción o conocimiento. A mi concepto, fe es igual a ignorancia. Pero si alguien me dice lo contrario, bienvenido sea. Voy a abrir la señal, a ver, voy otra vez por el inicio nuevamente. Veamos, ojalá logremos conectarse. Buenas noches, buenas noches. Al parecer, creo que la falla soy yo. Porque no se conectan. Me sale conectando, pero no entra. No entra la conexión. Voy a abrir a alguien más. A ver, veamos. Desconectando. Se desconectó. Un amigo. Di la conexión a alguien más. Veamos si se conecta. Yo tengo buena conexión. Hasta eso, toca la pantalla, dale like. Si no me sigues, Ateo Digital. Casi todas las noches hago esta noche de tertulia, hora de tertulia, para conversar sobre los distintos temas en cuanto desde el punto de vista de las religiones, desde el punto de vista de este supuesto amigo imaginario de mucha gente llamado Dios. Entonces, listo. No se conectan, qué pena. Algo sucedió. Estoy abriendo señal y no se conectan. A ver. Conectando, veamos. Muchísimas gracias los regalos a quienes lo envían. Perdimos otra conexión. Algo sucede. Abrimos otra conexión. Creo que sí, creo que me va a tocar abrir otro live. Parece que algo me sucede acá. Estoy abriendo las dos líneas directamente, pero ninguno se conecta. Y estoy viendo que ciertas personas me dicen, te envié solicitud, y estoy aceptando a esas personas porque asumo que están atentas, pero no. Fe es atracción. ¿Atracción a qué? No mezclen conceptos. ¿Por qué ese afán? Bueno, yo creo que es una falla del humano como tal. Y lo digo falla ¿por qué? Porque buscamos tener la razón. Nos inventamos cualquier cosa por tener la razón. Cambiamos conceptos, cambiamos palabras con tal de tratar de decir lo que es. A ver. Abrir la conexión a alguien más.
Parece que la falla es mía. A ver, no se vayan. Penosamente, esta tertulia va a ser una de las primeras que corte de manera a la mitad, podríamos decir, porque casi siempre subo las tertulias completas a YouTube. Entonces, esta vez hubo una falla. Me desconecto y vuelvo a conectarme enseguida. Ojalá me puedan acompañar. Porque ahorita, por ejemplo, estaba dando la apertura a Manuel Villacorta y me sale conectando, pero no se conecta. Javi Mundo, igualmente le abrí la conexión y no se conecta. A varias gente estoy dando la conexión y no se me conecta. Parece que la falla soy yo mismo. Entonces, señores, me voy a desconectar rápidamente y vuelvo a comenzar. Ojalá se vuelvan a conectar. Linda noche, ya me conecto este momento.